efectivamente, como ha dicho Alex, hoy es un poquito más para conocerte a ti. ¿Vale? Así que, bueno, una pregunta que nos surgió preparando el proyecto Ujú, es que cómo llegaste de Mejorada, que no es un pueblo de ujú. demasiado nombre o Conocido. de demasiadas expectativas, a convertirte en un periodista como lo eres, con cierto renombre y con tantas experiencias y trayectoria. Pues fue casualidad. En el año 2001 yo estaba estudiando periodismo en la Universidad Europea de Madrid y ese mismo año pues ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, que cayeron las Torres Gemelas, y la invasión de Afganistán. Pues en noviembre de ese año vino a mi universidad un periodista iraní que se llama Reza a dar una masterclass sobre qué era Afganistán, quiénes eran los talibanes. Entonces, durante 2 horas empezó a poner su trabajo, sus fotografías, sus vídeos, y después de aquella charla dije, quiero hacer lo mismo que hace este señor. Y cuando acabé la carrera con 25 años, pues me marché a Irak y desde entonces, va a hacer 17 años, pues no he parado de dar vueltas. Guay. O sea, que podríamos decir que fue para ti una especie de mentor o una referencia, ¿no? Sí, una referencia, Este sí, hombre. yo no lo conocía, era fotógrafo para National Geographic, además extranjero, y para mí, o sea, a mí me abrió los ojos, porque yo hice periodismo porque quería ser periodista deportivo, o sea, trabajar en el diario AS, cubrir mundiales, cubrir Eurocopas, y mira, pues mira dónde he acabado. Genial. Muy fuerte. Bueno, Adri, ¿quieres preguntar tú algo ahora? Te paso la palabra. Sí, bueno, te iba a preguntar eso, alguien que te inspirara en la universidad, ya sea un profesor Hmm. o un A referente, ver, sería... tuve un profesor que se sigue llamando José María Peredo, que era mi profesor de periodismo internacional. Entonces, cuando yo tuve clase con él, ocurrió todos estos hechos. 11 de Mm. septiembre, Afganistán, después un poco más adelante, invasión de Irak. Y entonces era una persona que nos obligaba, además el verbo es ese, obligar a leer lo que estaban haciendo otros compañeros sobre terreno. Mandaba muchos libros de antiguos corresponsales de guerra, eh, y fue el que más o menos me metió el gusanillo. O sea, empezó Rexa, pero este señor es el que acabó machacándome para abrirme los ojos y decirme, además del periodismo deportivo, hay otras ramas del periodismo que también merecen la pena y que, ¿por qué no puedes llegar a plantearte hacer otra cosa? Mm. Y ahora que has sacado el tema, ¿cómo fue el llegar a clase habiendo tenido esa noticia de los atentados? Pues mira, cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, yo no tenía clase. Las clases antes empezaban en octubre. Yo estaba en mi casa con mi madre y con mi abuela y acabábamos de comer. Estábamos viendo Antena 3 Noticias con Matías Prats. Y bueno, la primera noticia es que una avioneta se había estrellado contra una de las torres. Y ya vimos en directo el segundo avión. Entonces, claro, al principio te quedas choqueado de qué está pasando. O sea, esto obviamente no es un accidente, es algo más. Y al paso de las horas te vas dando cuenta de que la magnitud de la tragedia va a hacer moverse los cimientos del mundo, como así ha sido. Desde Sí, entonces, pues no hemos parado de tener guerras, una que encadena detrás de la otra. pues sí. Tengo una pregunta para ti, Porque, Antonio. Sí. Sí. Últimamente se ha puesto sobre la mesa un mensaje sobre que los jóvenes soñamos a lo grande, otros dicen que Ujú. no valemos, otros dicen que no estamos preparados para grandes retos, pero es cierto que al fin y al cabo es la sociedad la que muchas veces siembra dudas sobre nosotros mismos, sobre los jóvenes. ¿A ti alguna vez Ya. te han dicho durante toda tu carrera que no ibas a llegar a ser un periodista de guerra Sí, de la sí. universidad, etcétera? ¿Y cómo puedes frenar estas voces que te intentan frenar? A ver, yo mientras estuve trabajando en el diario AS, tuve una persona que me machacó, o sea, que no me lo puso nada fácil, que me llegó a decir que yo no valía para esto. ¿Cómo se frena? Pues en mi caso yo me fui de donde estaba, del diario AS, que era mi sueño, como os había dicho, que estaba de becario, tenía una beca,
y me busqué la vida. ¿Cómo? Pues con 25 años freelance y a recorrer el mundo y desde entonces, que tengo 43, no he parado. ¿Cómo se frena? No haciéndome caso, intentando demostrar a esa persona, y no solamente a esa persona, sino a todo el mundo, lo que vales y que todo lo que has conseguido lo has conseguido por ti, que nadie te ha regalado nada. Eso es lo que intento hacer yo y lo que he intentado hacer durante toda mi vida profesional, porque hay gente muy mala que te intenta hacer daño y que no es consciente, o a lo mejor sí, de que eso te puede ocasionar problemas de salud mental. justo. Una cosa que, perdona, Alex, voy a hacer un ejercicio relacionado con el tema, que Mm, me, que de lo que hablaron mucho aquel día en el programa de la 25, que hablamos sobre Reporteros Sin Fronteras mm, y este tipo de temas, un poco muy relacionado con tu trabajo. Una cosa que decían es que es muy difícil, sobre todo los fotógrafos hicieron énfasis, vivir de ello. O sea, que es difícil, sí. o sea, sobre todo como freelance, poder cubrir lo que quieres cubrir, como lo quieres cubrir y vivir de ello. Entonces yo te iba a Es, preguntar a es, ti cómo durante esos años es, manejaste eso. Pues mira, al principio, Lorenzo, cuando yo empecé, 2008, yo pedí un crédito a un banco de 10.000 euros con el que empecé a viajar. Lo que pasa que las guerras son muy caras. Entonces, al final el crédito te lo vas comiendo porque, como tú bien apuntas, es muy complicado vivir de esto en España. ¿Qué ocurre? Estalla la guerra de Siria, empiezo a cubrir la guerra de Siria y ya no trabajo para medios españoles, trabajo para medios extranjeros. CNN, BBC, Reuters, AP, AFP, y estos pagan bien y valoran tu trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Hostia, pues me doy cuenta de que sí que puedo vivir, o por lo menos no mal vivir, como hacía antes. Y ya lo que supone para mí el espaldarazo definitivo es el secuestro. O más que el secuestro, lo que viene después del secuestro. La publicación del libro, una entrevista que hago con Risto Mejide y alguien en televisión, en Cuatro, se da cuenta de, oye, pues vamos a darle una oportunidad al chaval, que parece que no lo hace mal. Y desde entonces, pues trabajo en la tele. O sea, me han tenido que secuestrar para que yo pueda vivir de mi trabajo. Ya. Pero o sea, es que es tremendo. O sea, es tremendo. Ujú. Heavy, heavy. Es un mundo muy peculiar. Es un mundo muy peculiar porque los medios de comunicación, pues como tú apuntabas, a los fotógrafos a lo mejor les pagan 25 o 30 euros la foto en zona de guerra. A mí me han llegado a pagar una crónica a 17,5 en neto. Un periódico de tirada nacional, ¿eh? No estamos hablando del periódico de Mejorada. No, no, un periódico de tirada nacional. 18 euros. Mientras estaba en Siria, en un país donde ya se estaban secuestrando periodistas. No hay derecho. A esto no hay derecho. Es muy fuerte, porque además es un oficio tan importante que exista. O sea, es Bueno, fundamental. esto viene luego a responder a la siguiente pregunta de vosotros cuatro. ¿Cuántos leéis habitualmente el periódico? No, no, pero veo las noticias. Pero no es el periódico, yo estoy hablando de prensa escrita. Entonces, si no ves Yo un no. periódico ni lo lees, entonces lo que nosotros hacemos deja de tener valor. Porque aunque tú veas las noticias, por ejemplo, el fotógrafo no vende a las noticias, vende a los medios escritos o impresos, llámalo como quieras. Entonces, en el momento que no vende una foto porque vosotros, no vosotros, la sociedad en general, no lo compra, no lo consume, dejamos de tener valor. Es así, Mm. y pasará lo mismo el día de mañana con la televisión. Dejarán de mandar corresponsales y se hará desde vuestras casas en streaming hablando de guerras que no tenéis ni idea de dónde están, pero bueno, ¿qué más da? Si de opinar puede opinar todo el mundo. Entonces, al final es un oficio muy complicado que se está perdiendo. O sea, esto acabará muriendo. Mm. Qué fuerte. Ujú. Mm. ¿Y vosotros no podéis vender directamente lo que estáis ofreciendo o trabajar como corresponsales para una cadena, pero siendo freelance? Nosotros podemos hacerlo, pero quien pone las tarifas suele ser el medio de comunicación, Ricardo. Ya, Entonces, si el medio de comunicación dice que por una crónica de una página entera, ¿vale? De un periódico, una hoja Word, por ejemplo, me lo invento, son 50 euros, es lo que hay. Claro, 50 euros.
Pero es que tú has tenido que viajar hasta allí, es decir, el billete de tren o de avión en este caso, el traductor, el hotel, la comida, la gasolina, el chofer, dices, ¿a cuánto me sale la crónica? Obviamente pierdes dinero. Por eso yo tuve que pedir un crédito. Y los primeros 3 años y medio de mi carrera profesional me fundí 10.000 euros, porque la guerra es muy cara, hiper cara. Ujú. Joder. Entonces, Desde luego que es un trabajo que no está para nada bien valorado en el no, país. no, Al no, no, no. final, esto se mueve lo que tú dices, se mueve por lo que generes y, Exactamente, y no se valora realmente el trabajo que hay detrás, porque no, o sea, tú solamente no estás generando visualizaciones en una página de periódico. Es que lo que estás claro. generando es información muy exclusiva a pie del cañón y que estás arriesgando tu vida. O sea, Sí, pero mira, tú ya me has puesto el ejemplo. Cuando tú generas información en este mundo en el que vivimos, siglo XXI, todos los periódicos ponen un ranking de cuáles son las noticias más vistas. Entonces, pues seguramente sean noticias o políticas o auténticas gilipolleces. Entonces, si una tontería tiene más visualizaciones que un tipo jugándose la vida en Ucrania, ¿para qué lo voy a mandar? Si me es más efectivo y más productivo lo otro y lo tengo aquí sentado. Ya está. Al final, los periódicos se han convertido, los medios de comunicación se han convertido en empresas. Y la empresa lo que no quiere es perder dinero. Y para no perder dinero, empieza a quitar gastos. ¿Cómo? Corresponsales de guerra, ¿los necesitamos? No. ¿Por qué? Porque copiamos de agencia la noticia. En cambio, mañana hay un mundial de fútbol o el Madrid que se va a jugar ahora la Eurocopa o lo que sea, pues mandamos a quince tipos. ¿Eso cuánto vale? Eso vale un dineral. Pero da igual, la gente lo consume, pues ya está, ahí está, es un negocio. ya, Ahora, cambiando un poco de tema, eso. si no te importa, Richie, voy a hablar un momento Sí, sí, sí. para redirigir un poco la reunión, porque a raíz de, bueno, fotos históricas de estos últimos años, Ujú. de las que seguro que si te digo alguna, sabes perfectamente de qué estoy hablando, como aquella foto de un niño en Etiopía en una hambruna y un buitre al fondo, o sea, De Kevin fotos, Carter. estas, efectivamente. A raíz de estas fotos, es que además estuvimos hablando de ellas hace poco en clase, surgió el debate de que mucha gente criticó a Kevin Carter, como has dicho tú, por no haber ayudado al niño. Y entonces te queremos preguntar sobre cómo equilibras tú tu papel como observador en el campo, a la vez con el instinto o con las ganas o con el tema de ayudar a esas personas. Mira, en la foto de Kevin Carter, o sea, tú puedes criticar al fotógrafo de, hombre, está haciendo una foto y el buitre se come al niño. Para empezar, los buitres no comen, solamente comen carroña. Eso para empezar. Y después, si tú amplías la foto, ves que el niño en una de sus muñecas tiene una pulsera de UNICEF. Es decir, está en un campo de desplazados internos. Por lo tanto, ni el buitre se lo va a comer, ni el niño está en una situación de desamparo. Pero claro, criticar es gratis. ¿Cómo actuamos nosotros? Las vidas humanas están por encima de las fotografías. Eso es, o sea, es que no hay más. Si tengo que salvar a una persona que se está ahogando o tirarle una foto, está bastante claro qué es lo que prima, salvarle la vida. Por ejemplo, en los hospitales de Alepo, aquello era una carnicería diaria. Y nosotros llegó un momento que teníamos tantas fotos y tanto material que dijimos, vamos a dejar de hacer fotos, o sea, esto no tiene sentido. Vamos a intentar ayudar a los médicos y a los enfermeros. Pues nos dijeron que si no hacíamos fotos, que nos fuéramos del hospital, que allí estábamos para documentar la tragedia, que no hacíamos nada ayudando a la gente porque no servíamos. Es que la gente no sabe lo que es estar en terreno y no sabe la reacción que podemos tener o que no puedes tener. Yo recuerdo, por ejemplo, un día en Alepo, donde un francotirador disparó en un pulmón a un señor. Venía con sus dos críos. Los críos debían tener entre 6 el más mayor y 4 o 5 el más pequeño. Venían uno detrás de otro. Y en el hospital los echaban. Entonces, en un momento dado, nosotros estábamos enfrente, eh,
vimos cómo sacaban del hospital a un señor o a una persona envuelta en una manta, un cadáver. Entonces los niños empezaron a tirarse a la manta para ver si era su padre y les empezaron a echar otra vez para que se fueran a su casa. Dos niños solos en una ciudad en guerra. ¿Qué hice yo? Entré al hospital, busqué al padre, el padre estaba bien, lo que pasa es que estaba intubado, entonces metí a los niños, se los enseñé al padre y el padre, sin hablar inglés y yo sin hablar árabe, el tipo me dio las gracias y me empezó a dar un beso. ¿Por qué? Dices, hostia, he tenido un gesto de humanidad. Por supuesto, es que somos personas, pero eso la gente no lo sabe. La gente dirá, no, es que Pampliega va a las guerras y se lucra del dolor ajeno. Puedes decir lo que quieras, es que me la suda. Sí, no, yo no Tengo ponía en una, duda que cómo lo equilibrabais, pero sí que me llamaba la atención, o sea, sí que me daba curiosidad y quería preguntarte sobre eso, sobre lo que no nos has respondido ya, cómo equilibráis y si se puede hacer algo más aparte de lo que hacéis. No, por desgracia no puedo. O sea, por desgracia no podemos hacer nada más. Cuando empiezas a hacer esto, Lorenzo, piensas, pues a lo mejor mis fotografías o mis vídeos pueden parar una guerra. Luego te das cuenta de que ni parar guerras ni nada. O sea, por más fotografías que hemos hecho en zonas de guerra, sobre todo en Ucrania o en Siria, pues fíjate lo que ha tardado la guerra de Siria en acabarse, 13 años, y la de Ucrania va para 12. No, esto no, miento, para 11. Esto no, nosotros no podemos hacer nada más que documentar. Luego también te digo que hay compañías que sí que prima más la foto que lleva una persona. O sea, eso luego ya va en el ser humano. O sea, yo sí que he tenido un compañero que llegamos después de un bombardeo a una casa y había dos chicos, dos hijos de una señora que estaban sacando a su madre y la madre estaba bastante mal. De hecho, la madre murió en el hospital. Y nos dijeron, al vernos con las cámaras, por favor, no hagáis ni una foto. Obviamente las cámaras no se tocan. O sea, si te piden que no hagas fotos, no hagas fotos. Pues uno de nosotros se la sudó, cogió la foto y empezó a hacer fotos. ¿Qué pasó? Que uno de los chavales se mosqueó normal, con razón, fue a la casa y fue a por un cuchillo a apuñalar a nuestro compañero. Y fue corriendo detrás de él, lo que pasa que tropezó y no llegó a apuñalarlo. Pero es que es normal. O sea, te he dicho que no quiero que hagas fotos a mi madre, que mi madre se está muriendo. Pues ya está, punto, dejas la puta cámara. Eso ya va con la persona. Ya. yo tengo una pregunta, porque creo que a lo mejor desde o sea, nosotros al estar en un país cómodo en cuanto a conflictos bélicos, Ujú. creo que hemos conseguido banalizar un poco las guerras y que deje de ser algo tan extraordinario o algo tan duro y lo hemos pasado a que sea algo muy común, que no nos afecte y que, como lo viven otros, no va con nosotros. No sé qué opinas. Yo opino, Alejandro, que dependiendo la distancia que nos afecte la guerra, así la tratamos o no la tratamos. Es decir, Ucrania está aquí al lado, España ganó una Eurocopa en 2012, si no me fallan las cuentas, creo 2010. Hostia, nos hemos volcado con la guerra de Ucrania está todos los días en el telediario, etcétera, etcétera. Afganistán me aparece. No te voy a hablar ya de África. O sea, África, que son veintitantos o 30 países, es que, vamos, no les dan ni un minuto. Es el color de la piel. No es que lo banalicemos, es que somos racistas o clasistas. Llámalo como tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que a esto, sumado luego con las redes sociales, si yo no tengo TikTok, pero en TikTok creo que aparecen imágenes de la guerra de Gaza, vamos, espeluznantes, que dices, hostia, pues yo me lo pensaría antes de publicar este tipo de imágenes, da igual, se publica todo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que has visto tantos muertos que un muerto más no te afecta. Entonces, tiene que haber, en ese caso tiene que haber, si no censura, un poco de autocensura, por lo menos lo que tiene que haber es respeto a las víctimas. O sea, yo he visto fotos y vídeos, sobre todo vídeos de la guerra de Gaza, que yo no grabaría. Y si grabaría, me lo quedaría en mi disco duro. O sea, una vez vi una foto de un bebé donde le faltaba la cabeza y dices, ¿pero qué es esto? O sea, ese bebé es un ser humano. Hostia, y lo ponemos en TikTok para que lo vea todo el mundo, o en Twitter para que lo vea todo el mundo. Que sí, que estamos denunciando la masacre que vive el pueblo gazatí, dices, pero hay que tener también ciertos límites, ¿eh? Sí, la fina línea, ¿no? Entre exponer el conflicto y respetar las
propias vidas de los afectados del conflicto y las víctimas. Y para mí, la línea es el respeto a la víctima. Y siempre me hago Mm. esta pregunta: ¿cómo quiero o cómo no quiero, mejor dicho, que me vea mi madre al ser víctima? Yo he sido víctima de un conflicto, a mí me han secuestrado, entonces mi pregunta a mí mismo era, joder, si me cortan la cabeza, eso lo va a ver todo el mundo. Yo no quiero que mi madre y mi hermana me vean así. Ya. Por lo tanto, por lo tanto, no trates a la gente como no quieres que los vean sus familiares. Es así de fácil. Y en relación con los conflictos, mm, claro, nosotros no tenemos ninguna referencia real de haber visto nada en persona. Entonces es realmente muy diferente lo que se ve. Bueno, ya casi que nos has contestado esta pregunta, pero hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre lo que se ve Sí, en las redes, en los medios de sí, comunicación, con lo que se no ve tiene nada que, primera línea. no tiene nada que ver. O sea, tú, por ejemplo, tú puedes ver algún vídeo que he grabado yo en un frente de combate, pero estar allí, escuchar el silencio o solamente los disparos, las explosiones, te vas acercando, o sea, tu respiración se acelera, tu corazón se acelera porque vas en la primera línea, uf, o sea, acojona, vas acojonado y ya no te quiero hablar cuando estás en el hospital. Sí, tú ves la tragedia, eh, mucha gente muerta, pero hostia, y el olor a sangre, eso tú no lo hueles, eso lo huelo yo. ¿Tú sabes cómo huele la sangre metálica que se te mete en la piel y en la ropa? Y por más que te limpies, aquello no sale, se te meten las fosas nasales y dices, ¿pero qué es esto? Y luego los chillidos de la gente, las miradas, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Una guerra grabada, una guerra contada, una guerra en terreno. O sea, por mucho que tú quieras ser, me lo invento Lorenzo, corresponsal de guerra o fotógrafo de guerra, hasta que no estás en terreno y ves aquello, no sabes si estás preparado o no estás preparado. Y una de las cosas, una de las fotos que más me ha impactado hecha por mí era una ciudad que se llama Deir ez-Zor en Siria, era una avenida muy, muy grande, pues como puede ser la avenida de la Concordia, mejorada, toda machacada por artillería, no quedaba ni una casa en pie y silencio absoluto. Solamente personas buscando antiguos recuerdos que tenían en sus casas. O sea, a mí eso me impactaba. Como una ciudad tan grande, no había nada. Oh. ¿Y qué crees que podemos hacer nosotros desde aquí, desde la comodidad de nuestras casas o mejorada, para ayudar? Pues mira, Adrián, realmente nosotros como ciudadanos pocas cosas podemos hacer, porque esto al final no dejan de ser gobiernos, porque detrás de las guerras hay muchos intereses. Las armas valen mucho dinero, pero no solamente las armas, el petróleo, pues no sé, los diamantes, el oro, la situación geopolítica. Nuestros hijos, nuestros nietos se matarán por el agua, o sea, siempre va a haber guerras, eso es así. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pues mira, en Mejorada, que en la Plaza de España hay muchas personas subsaharianas, pues no las miremos con desprecio, porque no tenemos ni idea de dónde vienen, ni idea, ni por lo que han pasado. Que sí, que son negros, pues sí, son negros, nosotros somos blancos. Pero si nos sentásemos con ellos y escuchásemos sus historias, hostia, lo mismo se nos caían los huevos al suelo, ¿eh? Yo estuve con Open Arms dos veces en el Mediterráneo y hice una entrevista a un chaval, a Sami. Estuvo 6 meses encarcelado en una cárcel en Libia, donde lo torturaron. Tenía la espalda destrozada de latigazos y perdió a dos amigos. Salieron tres, perdió a dos allí. Hostia. Pero no solamente este, me da igual. O sea, afganos, sirios, ucranianos. O sea, no juzguemos a los demás. Porque la primera premisa es que nadie quiere irse del lugar del que nace. Nadie, nadie. O sea, no juzguemos y no seamos racistas. Mm. A mí me gusta pensar que algo que sí que podemos hacer, porque muchas veces estás un poco impotente, ¿no? No sé si mis compañeros se sentirán así también a veces, pero que tú ves estas cosas catastróficas que están pasando por el mundo y tú dices, oye, yo estoy aquí viviendo genial, sin ninguna preocupación real, sin nada que azote que ponga en riesgo mi vida,
Ujú. Casi que hasta te sientes mal, dices, joder, qué injusto, que quiero poder hacer algo y a veces no puedes hacer nada y eso te Y frustra. no puedes Pues hacer a mí me nada. gusta pensar que llevar la verdad y esforzarte por encontrar la verdad y hablar con la verdad es lo más que podemos hacer como ciudadanos. A ver, como ciudadanos, es que como ciudadanos podemos hacer poco, o sea, como periodistas, que es mi caso, sí, nos podemos acercar, lo podemos contar, pero por ejemplo, vosotros que sois cuatro chavales de Mejorada del Campo, habéis pensado una idea para intentar facilitar la vida a millones de personas que están sufriendo o catástrofes o guerras. Eso es más de lo que seguramente haya hecho todo Mejorada junto. O sea, os podéis sentir orgulloso de ello. Ya solamente con eso de vamos a poder ayudar o pensamos en cómo ayudar a los que están sufriendo, dices, hostia, pues mira, los chavales lo han pensado ellos solos, que luego funcionará o no funcionará, eso es otra cosa. Pero hostia, habéis pensado en cómo intentar ayudar a gente con la que no tenéis ninguna relación ni ningún vínculo, simplemente porque son seres humanos. Ole vosotros, chavales. Muchas Gracias. gracias. Pero es lo que menos podemos, o sea, es Sí, cuanto menos, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, hay mucha gente, muchos compañeros suyos que habrán pensado otra cosa, pero esta iniciativa en concreto piensa en eso, en ayudar a los seres humanos. Ya está, no es lo que más vale. exacto. Tengo una pregunta, Antonio, para ti, que es, estuve viendo el otro día una entrevista tuya, que si no me equivoco Ujú. fue en la SER, que se llama El Faro, con Mara, creo. Con Mara Torres, sí. Bueno, fue una entrevista espectacular, la verdad. Tenía los pelos de Gracias. punta cada vez que escuchaba una parte y me sorprendió mucho cuando contaste que después de toda la experiencia del secuestro, el bajón, Ujú, el ataque de verdad te llegó cuando estabas en casa, que te dio el ataque de epilepsia y ujú. fue como ya después de haber vivido todo eso, al estar relajado, que te dio Un ataque el de epilepsia, sufrimiento sí. todo esto. Eso es. Y que te dijeron los médicos que a lo mejor si hubiese estado 3 meses más secuestrado o lo que fuese, Sí, también seguramente ibas a aguantar. claro. Eso es, sí. ¿Qué aprendiste de la resiliencia humana, tanto tuya como de todas las personas que conociste del secuestro? Siempre me ponen como ejemplo como resiliencia, Alejandro, y yo no lo tengo tan claro. O sea, al final yo aguanté porque el ser humano aguanta lo que sea. Y como tú has dicho, si hubiese estado 3 meses más, hubiese aguantado, y si hubiese estado un año más, hubiese aguantado. Pero resiliencia tuvieron mis padres, que aguantaron hasta el final, sin saber si su hijo iba a estar vivo o no. Yo lo único que hacía era me levantaba por las mañanas y me ponía a llorar. O sea, yo no tengo ningún tipo de resiliencia, ni soy un héroe, ni nada por el estilo. Que va. O sea, yo no hice nada, nada de nada, ni ya te digo, o sea, cuando me ponen como ejemplo de eso es, no sé, es que no le doy valor a lo que yo hice. No le doy valor porque además no salí bien mentalmente de aquello. Es una experiencia dura, desde luego. Sí, Nosotros no queríamos adentrarnos mucho porque al final siempre que te llevan de entrevista te preguntan ya, por el mismo tema y estarás ya cansado que al final, joder, han pasado años y creo que tienen muchas pues más casi, cosas para casi 10. contar, Gracias. tienen muchas más cosas para contar que solamente la experiencia del secuestro. Y te queríamos preguntar solamente por el tema de eso, de un poco el tema de la resiliencia y tal. Pero desde Ujú. luego que sí. O sea, a mí, yo me he estado viendo muchas entrevistas tuyas, me vi la entrevista que tuviste con Tamayo, que era un poquito más Sí, larga, que es súper interesante. Pero al final es eso, o sea, me da rabia que eres una persona que tiene mil experiencias para contar, pero la ya. gente solamente intenta ir a por lo que vende o lo que creen que puede tener más visualizaciones en redes y joder, da mucha rabia. Por eso nosotros, al final ya hay 400.000 vídeos en YouTube de lo mismo. Te queríamos preguntar por ir un poco más allá, tu vida, aprovechando que somos de mejorada también, pues los Yo, inicios. yo, yo os lo agradezco. O sea, es que al final, pues no sé si habré dado, no sé, me lo invento, 250 entrevistas hablando de lo mismo y todo el mundo pregunta lo Ya, mismo. O sea, hostia, como tú dices, es que he hecho más cosas en mi vida. Mira, uno de los últimos libros que publiqué es Flores para Ariana.
es una niña afgana, ¿vale? Una niña afgana. Hostia, la primera pregunta que me hicieron en una radio es, ¿y cómo te pegaban en el secuestro? Y es, ¿en serio? Ya, es que Hostia, es que, jo, que he hecho más cosas en mi vida, aparte de esto. sí. Bueno, es lo que vende y ya está. Yo voy porque al final es una forma de promocionar el libro, de que se venda el libro y ya está. ¿Que a mí me apetece hablar de esto? No, no me apetece una puta mierda, pero es lo que hay. O sea, yo no me niego, o sea, quiero decir, soy lo que soy y eso genera un beneficio para mi familia. Ya está. Que tú me preguntas cómo esta de más cosas, pues te podría contar muchísimas más anécdotas y seguramente muchas más interesantes, que como le decía Alejandro, es que yo estuve 299 días metido en una habitación llorando como si fuera una magdalena. Es que no hice nada, nada Ya. más. O sea, es que no es algo que te pueda aportar. O sea, yo no soy un héroe, nada, nada, nada. A mí me metieron y a mí me sacaron, ya está. Es que ni siquiera escapé. Y dices, bueno, es que escapó, vale, te lo compro. Pero es que no escapé, es que me abrieron la puerta para dejarme ir. Hostia. Pero, ¿cuánta gente conoce secuestrada? Ninguna, pues ya está. Vamos a hablar de esto. Al Es final hay así. que comer, ¿no? Claro, o sea, al final, ¿quién se jodió? Yo, ¿no? Pues entonces, el beneficio me lo tengo que comer yo. O sea, es así, porque a mí, cuando nosotros regresamos de Siria, nos quitaron las cámaras. Las cámaras valen una fortuna. Nos quitaron los ordenadores, nos lo quitaron absolutamente todo y tenía que empezar de cero. Y nadie, porque como somos freelance, nadie nos ofreció ayuda. Entonces, ¿qué hice? Me ofrecieron escribir el libro, digo, pues para adelante, ya está, y todo el beneficio que saque para seguir trabajando. O sea, no me lo estoy gastando, no sé, en irme al Caribe, no, no, es que todo el dinero que yo tengo, que he ganado, ha sido para seguir trabajando. ¿Es beneficio? Pues ya está. ¿Me lo he comido yo? Pues ya está. Entonces aquí ya no tenéis nada más que opinar, no por vosotros, sino en general. No, ya, Ya ya. está, no hay más. Yo te Y quería preguntar también por, si no me equivoco, el último libro que has hecho, que es el del Quinto Nombre, Ujú. que El de está mejora de desarrollado en texto. Mejorada. Y a Sí, en nosotros mejora. en el instituto, ya hace años, hace como 2 años o un año y medio más o Sí. menos, nos contó Curry que habías estado yendo a la iglesia a investigar los papeles de Mejorada y nos estuvo sacando Estuve, los papeles y tal. Pues te quería contar un poco cómo fue ese trabajo de investigación, porque por lo que tengo entendido, antepasados tuyos están implicados en la trama, ¿no? sí, no directamente en la trama, o sea, mi abuelo sí que es coetáneo, nació y combatió en esos años, y un primo suyo está implicado en lo que fue el asesinato del sacristán en el 36, sí, sí. O sea, yo no conocía la historia, me llegó de rebote por un muy buen amigo que tengo en Alcalá de Henares, que él sí que está implicado en memoria histórica, y me dijo, mira, en tu pueblo en el 36 han asesinado a un sacristán, pues como en todos los pueblos de España, y uno de los implicados es Pampliega. Entonces pregunté a mi padre y a partir de ahí empezamos a tirar de la trama, pero ni mi padre, que es Pampliega, Pampliega, lo mejor de toda la vida, y yo no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y lo que había pasado. Y según ibas preguntando, te das cuenta, el pueblo lo sabe y el pueblo no quiere hablar. Y eso es lo más curioso. Lo saben porque lo sabía todo el mundo, pero aquí no quiere hablar ni Dios. Y es lo que pasaba. Bueno, de hecho, es uno de los motivos por los que no he podido presentar el libro en Mejorada, porque no ha sido bien recibido. Joder, eso no lo sabía. No, Que... es que O eso sea, que pasa mucho con los has tenido recibidos. problemas dentro de Mejorada para presentar Sí, el libro. sí, sí, porque no hay mucha gente que no ha estado de acuerdo en que yo sacara aquello. Claro, tú tienes que tener en cuenta que hay muchas personas descendientes de las personas implicadas que siguen viviendo en Mejorada o a lo mejor no viven en Mejorada, pero sí que siguen teniendo familiares que se han enterado y no les ha gustado. ¿Por qué? Porque mejor dejarlo pasar, que no se hable de esto y obviamente no poner encima de la mesa de que sus familiares estuvieron implicados en un asesinato a sangre fría. Porque no es como mi abuelo, que fue a pegar tiros a una guerra, que dices, bueno, pues el señor sacaba el rifle, pegaba, disparaba y al de frente también. No, no, aquí sacaron a un señor de su casa, lo llevaron a una cuneta y le pegaron un tiro en la cabeza. Bueno, dos, uno en la cara y otro en el corazón. Eso no es una guerra, eso se llama asesinato. Y eso ha pasado en Mejorado. Entonces, que aparezca su nombre en ese hecho concreto, pues no les ha debido gustar y yo lo entiendo. que para terminar, tengo una pregunta de Sí, bastante sí, relacionada con la actualidad, que es vale. ¿cómo afectan las inteligencias artificiales al periodismo? Porque acaba de salir una noticia que en la cadena SER se les ha colado un reescríbeme esto
con otras palabras para que no parezca copiado de ChatGPT. O sea que Ya. las propias cadenas de periodismo están usando las inteligencias artificiales. Y no solamente, y Adrián, no solamente las cadenas de noticias o las empresas de información, es que habrá libros de texto o libros, novelas que tú te lees y estén escritos con ChatGPT y no lo sepas. ¿Cómo afecta? Que va a llegar un día en que dudes de todo, de no sepas si esa foto la he hecho yo o la ha hecho una máquina, Mm. porque llegará un momento que sea tan real que no sepas diferenciar la realidad de la ficción. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ahí es cuando muere el periodismo. ¿Para qué voy a mandar a un corresponsal de guerra si una máquina me hace una foto con lo que yo diga? Ya. Ya está, se acabó, se acabó. Y los textos exactamente iguales. Pongo cuatro ideas, me lo hace una máquina y ya está. ¿Qué es verdad lo que estoy escribiendo? Me da igual. O sea, vamos a un mundo bastante complicado, donde no vamos a saber diferenciar la realidad de la ficción. ¿Y crees que eso beneficia o no? No, Porque, para nada, no beneficia. O sea, beneficia para las empresas porque se ahorran muchos millones de euros, para la sociedad, no, porque nos están tratando como si fuéramos tontos, porque todo lo que vamos a llegar a un momento que vamos a leer o ver es mentira. mm, Entonces, ¿cómo te beneficia una cosa que es mentira? Que sí, que hay guerra me lo invento, en cualquier sitio, perfecto, pero no hemos mandado ningún corresponsal porque una máquina me hace la foto de portada. ¿Esa foto existe? No. ¿Había un conflicto? Sí, pero no lo estás viendo porque no me interesa. Ves las fotos que yo quiero que veas y los textos también. No, eso no beneficia en absoluto. Que a lo mejor para un libro de texto te puede beneficiar. Bueno, a lo mejor para una novela, vale, pero para contar la realidad tienes que verla. No vale inteligencia artificial, porque entonces ya no es realidad, es ficción. pues por mi parte, eso ya es todo. No sé si querrá comentar algo alguno de mis compañeros. Tengo una última pregunta, Sí, sí, dime, ¿vale? Ya Alejandro. te dejamos, que no te queremos quitar Vale, mucho tiempo. no pasa nada. Em, Llegó un momento también, bueno, con el COVID, luego con la Dana, que muchos informativos, no sé si por falta de comprobar los datos, de comprobar las imágenes o por lo que sea, subían cosas que no eran verdad, Hmm. pero no sé hasta qué punto era concienciado, porque siempre, bueno, son una empresa y también quieren que su informativo se lo hemos visto, pero llega un momento que ni hasta los informativos te podías creer todo. Obviamente, Porque, claro que porque tienes que lo que buscar los datos. pasa, Alejandro, en el mundo del periodismo, lo que prima es la rapidez, uno, dos, tener una exclusiva. Y para tener una exclusiva tienes que ser el más rápido, porque si no te la pisan. Es decir, pongo el ejemplo del famoso parking del centro comercial. Todo el mundo decía que allí iba a haber cientos de miles de muertos y luego resulta que no había ninguno. ¿Por qué nadie se paró a, vamos a pararnos, vamos a intentar comprobar y vamos a intentar hablar con fuentes? No, porque las demás cadenas ya han dicho que hay cientos de miles de muertos. Entonces no queremos ser la última, porque si somos la última nadie nos va a leer. Entonces aquí queremos ser lo más rápidos y que vayan todos detrás de nosotros. Eso está mal hecho. O a mi modo de vista está mal hecho. Es así. Te paras y hablas con la gente que sepa si hay o no hay. Miras cámaras de seguridad, hablas con la gente del centro comercial. Eso lleva un tiempo. Y al final, ¿qué pasa? Que eres el último en publicar, pero eres el único que ha dicho la verdad. ¿Qué ocurre? Que a la gente le da igual que hayas dicho la verdad, eres el último. No te vamos a leer. Tampoco vamos a leer las disculpas de todos los demás que han mentido. Que eso es importante. Nos hemos equivocado y pedimos perdón. No, que va, que va. Eso ya está olvidado. Sí, sí, sí. Ese es el nuevo periodismo, el del clickbait. Cuanto más rápido, mejor. ¿Que es mentira? Da igual. Nos da igual, es que nos da igual que sea mentira. Queremos ser los primeros y que la gente nos lea a nosotros, porque las estadísticas son las que son. El periodismo tal como lo conocemos está por morir.
ni conoceremos otra cosa, pero no es periodismo. Justo porque yo llegué a un momento que, con lo que tú dices, con lo del parking de Bonaire, después de Ujú. la catástrofe, Eso, que había muchos medios de comunicación que querían que pasase eso de verdad, que parece que lo estaban claro, buscando, que estaban deseando que lo que estaban contando fuese verdad y que eran ellos los primeros en contarlo. Y que cuando claro, lo paras a pensarlo dices, porque por desgracia muchos medios de comunicación viven del morbo. ¿Os acordáis? A lo mejor no, porque fue hace unos años. ¿Os acordáis de un chiquillo, un niño que se llamaba Julen, que cayó en un pozo en Sí, Totalán, en Málaga? sí, sí. Me cago en Dios, es que faltó que algún medio metiese la cámara o excavase en ellos para ver si estaba el chaval allí o no. Haciendo directos hasta las 2:30 de la mañana. Directos. ¿Sabéis lo que vale un directo en televisión? Hasta las 2:30 para ver si el chaval lo sacaban o no lo sacaban. Todos los días informando. Eso no es información, eso es morbo. Vosotros sois muy, muy, muy jóvenes y no os acordáis del caso de las niñas de Alcázar. Fueron tres niñas, más o menos de vuestra edad, quizá un poco más mayores, que un día desaparecieron y durante un mes no se supo nada de ellas. Después aparecieron las tres asesinadas, parece ser presuntamente violadas. Hostia, en este país nos volvimos locos entrevistando a los padres de esas chiquillas en los tanatorios, o sea, eso se ha hecho siempre, el morbo vende mucho, a la gente le mola el morbo. Antes me preguntabais, ¿no? De a Kevin Carter. Es que a Kevin Carter se le acusó de no ayudar a ese chiquillo. Cuando vais en la carretera y ya hay un accidente, ¿cuál de los dos carriles es el que va más lento? ¿El del accidente o el otro? El el otro. otro. ¿Por qué? Porque la gente para o ralentiza el coche para mirar qué está pasando. Y eso lo hacemos como seres humanos, porque nos mola el morbo. Por eso hay tantas historias de true crime, porque nos flipa saber cómo Pepito o Juanito ha matado o ha violado o ha descortizado a otra persona que dices, hostia, ¿en serio nos mola esta mierda? O novela negra, que está en auge y cada vez la novela negra es más macabra y matan a más peña y de manera más violenta. A ver, no sé, como sociedad esto es una mierda, ¿eh? sí. Desde luego. Pues yo creo que los chicos no tienen nada más que preguntar. Yo al menos lo tengo todo. ¿Vosotros? Vale. No, yo creo que estamos listos para cerrar. Además, tú te tienes que ir, o sea que Sí. Vale, no te queremos quitar Agradecerte, más tiempo. Nada, nada, agradecerte nada. de nuevo. lo último, Yo- Antonio, como el otro día, darte las gracias